Él es candidato a legislador porteño. Recordar que el 18 de mayo se vota en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, él va para la legislatura porteña en el Frente de Izquierda. ¿Cómo te va, Luca? Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Hincha de? Hincha de Boquita, estamos Muy acá en bien. la zona. Muy bien, Así que muy bien. estoy medio local. Viniste al barrio, entonces. Sí. Bueno, ¿y cómo estás? Primero me gustaría, pues recién veníamos analizando mucho la situación mundial y la Argentina, ¿no? Sí. Por ejemplo, en esta crisis, lo que está pasando con el precio del petróleo, de la soja, la devaluación que se viene, los grupos económicos que están dolarizando carteras. ¿Cómo estás viendo la situación argentina? Bueno, yo ahí Argentina lo estábamos debatiendo ayer con Miriam Breckman, que nos juntamos a hacer una actividad, qué sé yo, y charlábamos un poco que el aleteo en el mundo financiero de Estados Unidos o en los países más llamados centrales, en países como la Argentina, impactan de lleno. O sea, la volatilidad es total y absoluta porque dependemos en gran parte de lo que pasa en el mercado financiero, lo cual también habla de la inestabilidad y la dependencia que tiene la economía de nuestro país, ¿no? O sea, y ahora, bueno, va a tener impactos que para mí, políticos sobre el gobierno, esto no estaba en los planes, me parece, de Milei y Caputo, porque en el medio de que todos están cerrando, la política aperturista de Milei es casi querer tapar la puerta 12 en medio de la estampida. Entonces, bueno, no sé, yo creo que expresa un poco en el medio de la guerra comercial entre China, Estados Unidos y qué sé yo, el rol que ocupa la Argentina ahí es el rol de un país, eso, dependiente, exportador de alguna que otra materia prima, y vamos a tener las consecuencias que tienen los países dependientes. Bueno, hablaste de Miriam Breckman, que es referenta nacional del PTS y del FIT. ¿Qué es lo que están analizando en la izquierda en la Argentina? ¿Piensan que Milei llega a ser una presidencia de 4 años, que la crisis se acelera y se lo lleva puesto? A ver, yo creo que ya partimos de lo internacional, que está muy bueno. El mundo está muy convulsionado, también lo cual da la pauta de que estamos entrando en una etapa. Bueno, hay dos guerras en curso, ¿no? La guerra de Ucrania todavía sigue y la guerra de Palestina, bueno, no es una guerra, es una masacre, ¿no? De Israel hacia Palestina. Entonces, tuvo lo de Turquía hace poco, ¿no? Los levantamientos contra Erdogan, las elecciones en Europa también reflejaron cosas que son, bueno, en Alemania, por ejemplo, ¿no? Mucha polarización, el rango etario de 18 a 24 años salió más votado Die Linke, una alternativa de izquierda, inmediatamente abajo de Die Linke, la AfD, que es de ultraderecha. Entonces yo creo que en este marco de capitalismo inestable, bueno, la Argentina entra ahí con el fenómeno Milei, que tiene sus particularidades obviamente, porque nosotros venimos de un gobierno de Alberto Fernández, etcétera. Y yo creo que, bueno, hay un malestar por abajo que se empieza a sentir más. Creo que lo de la criptoestafa en un sector de votantes de Milei fue un punto de inflexión. Sí. Yo lo percibo, siento que lo de los jubilados también. Y esta semana vamos a ir a un día de paro, que es el día jueves, y mañana miércoles vamos a acompañar a los jubilados. Yo creo que por arriba la crisis se expresa claramente, me parece que todavía falta en la Argentina que se exprese el elemento callejero, ¿no? El elemento de la movilización para que irrumpa ese actor en el medio de esta crisis. Es decir, que ves correcto que desde el campo popular se empuje a desestabilizar el gobierno como para que haya un cambio de rumbo. Y yo creo que es importante porque si no, a ver, puede caer por su propio peso y eso capaz no está bueno de repente. En primer lugar, porque después de él viene Victoria Villarruel, entonces yo veo que la situación económica es inestable, ¿no? Ahora el gobierno está desesperado por esto, los dólares del FMI, que incluso hay que ver hasta cuánto le duran. Las grandes coaliciones están reventadas. Ayer el peronismo fue una crisis a cielo abierto. Entonces, yo creo que todos esos elementos están sobre la mesa. ¿Cuál es el elemento que yo veo más demorado en el medio de esta crisis orgánica, podríamos decirle? Sí. Bueno, el elemento de la movilización popular que viene dando importantes ejemplos. Movilizamos por los jubilados, todo, pero también veo que hay un sector que le pone un freno a eso. Más bien yo veo que el paro del jueves, la CGT lo está pensando para descomprimir, no para escalar, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que marcarlo, porque hacer un paro para descomprimir en este momento donde el gobierno está tan en crisis, y me parece problemático, digamos, ¿no? Todo en el medio de la especulación electoral. Bueno, pero se está yendo a un plan de pelea, ¿no? Sí, para mí es importante y profundizarlo, ese plan. O no, es decir, Bien. que no haya un paro y que sea un paro aislado.
Claro. Incluso ahora porque la UTA parece que no para. Entonces, bueno, hay que ver cómo garantizar ese paro para que sea efectivo y cómo puede ser para continuarlo en otros lugares. Hay una discusión histórica de la izquierda con el peronismo. Vos recién decías de la crisis del peronismo. ¿Puede ser que el PTS tenga una visión un poco más abierta que el Partido Obrero que constituyen el FIT hacia el peronismo, hacia un Ajá. diálogo, hacia un puente de discusión? Nosotros siempre lo decimos y lo dice Miriam también permanentemente en muchas entrevistas. A la hora de salir a pelear, no importa la afiliación política. Es decir, cuando vamos a bancar a los jubilados, vamos todos juntos. Cuando vamos a bancar la universidad pública, salimos todos juntos. Y para mí es importante que eso así sea. La unidad tiene que ser en las calles. Y ahí no me importa si uno es más de izquierda, si uno es más peronista, si uno viene de la forja o qué. No me interesa. Para mí, en ese sentido, es construir la unidad en la acción, en asamblea en lugares de laburo, en las facultades, como hicimos el año pasado. Ahora, en ese sentido sí me parece importante llamar a la unidad. Pero nosotros tenemos grandes diferencias, como el peronismo, como es sabido, pero también es importante para mí dialogar para que ese sector, bueno, unificarlo en la calle y después sí, diferencias políticas las vamos a plantear y no vamos a bajar nuestras banderas, por ejemplo, denunciando, ¿no?, algunas burocracias sindicales o otras cosas, ¿no? Ya te llevo a la ciudad de Buenos Aires porque sos candidato y creo que hables del distrito, pero bueno, vos saliste a la luz pública, sobre todo el año pasado, con las marchas universitarias como referente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. ¿Qué pasa hoy con el movimiento estudiantil? Porque en los 90 se lo veía mucho más activo, hoy está un poquito... Bueno, quizás él hace muchas veces la crítica al movimiento sindical, ¿no? Sí. La CGT, el poner la fecha. ¿Y los estudiantes? Bueno, los estudiantes, es cierto que venimos como un movimiento estudiantil, ¿no? De bastantes años de pasividad. Estás en una facultad aparte que Estamos en el epicentro está de... caracterizada por la politización, en fin, Sí, ¿no? sí, la politización y el marxismo. Pero sí, el movimiento estudiantil viene de años de pasividad bastante grandes. De hecho, la última, salvo el año pasado, ¿no? El año pasado fue algo distinto a lo que se venía dando. Pero el 2018 hasta el año pasado no venía pasando mucho nada, además la pandemia mediante. Y el año pasado, bueno, después de que Milei veta la ley de presupuesto universitario y el Congreso la ratifica, en octubre se desprende en todo el país un movimiento que fue nuevo, en primer lugar por su extensión territorial. Sí. Es decir, tuvo lugar en casi de las 62 universidades nacionales que hay en el país, ¿no? Facultades incluso donde nunca antes había habido una asamblea, las hubo, ¿no? Facultades que parecían una farmacia porque eran todo blanco y luces blancas, bueno, ahora se llenaron de carteles y de vida política. Eso es muy importante y tiene un efecto que para mí hay que analizarlo menos a corto plazo y sí ver qué impacto tiene en una parte de una generación universitaria. En la Argentina hay 2 millones de estudiantes universitarios. Es decir, un cambio de esas características a toda una estudiantil le impacta. Bueno, el año pasado se tomaron facultades y fue uno de los principales hechos también, ¿no?, en oposición al gobierno de Milei. Eso para mí es positivo. Ahora, también hubo un momento donde gran parte de las corrientes que conducen el movimiento estudiantil, bueno, vamos a ponerle nombre y apellido, la Franja Morada, por ejemplo, ¿no?, Sí. y el radicalismo que tiene una gran inserción en la universidad, decidieron que ya el año pasado ya era suficiente, ¿no? Entonces el momento de pico de toma, por ejemplo, que se podría haber impulsado, no sé, una tercera marcha federal educativa con los jubilados, para darte un ejemplo, porque hubo dos, hubo una el 23 de abril y hubo otra el 2 de octubre, Sí. bueno, decidieron ¿Por qué tirar fue? la toalla. ¿Por qué fue eso? Bueno, ellos decían al principio que el problema ya no se iba a resolver ese año y que había que concentrarse en el presupuesto 2025. Ujú. Pero no hubo presupuesto, digamos. Y también porque, sinceramente, para mí les daba un poco de miedo que se desate un movimiento que ellos no pueden controlar, porque las tomas no fueron orquestadas de arriba para abajo, las tomas surgieron orgánicamente. Y eso yo creo que lo que costó entender un poco. Las tomas, las asambleas, las comisiones de base que se armaron, no surgieron de la orden de arriba, no, surgió por la bronca genuina de muchos estudiantes y pasaron eventos como el que pasó en la Universidad Nacional de La Matanza, donde los estudiantes saltaron la reja de la universidad para poder ocuparla, hacer sus asambleas, ¿no? Eso yo creo que fue la novedad y bueno, eso es algo nuevo. ¿Y este año pensás que van a haber
nuevas marchas? ¿Qué se va a convocar? ¿Qué se va a lograr estructurar? Bueno, el conflicto sigue porque el problema salarial no se resolvió. Sigue, Es cada vez peor. es cada vez peor. De hecho, ya se están viendo las consecuencias de la falta de presupuesto en la planta docente, que es un despido encubierto en un sentido porque se tienen que ir, es insostenible, gastan más en viáticos que en ir a dar clases. Y hay muchos docentes que lo siguen haciendo igual porque les apasiona, y yo creo que si la universidad pública sigue funcionando a ese nivel de excelencia es gracias a los profesionales que lo habitan, no tengo ninguna duda. Pero bueno, el problema sigue. Ahora, yo veo otra disposición por parte de las autoridades. Sinceramente, el año pasado, bueno, hablábamos recién, a principio del año pasado las autoridades apagaban las luces de las facultades para marcar el problema de la falta de presupuesto. Bueno, ahora están concentrados en otra cosa, ¿no? Están concentrados en las elecciones. De hecho, los radicales llevan una candidata radical en la ciudad de Buenos Aires que se llama Lucille Levy, sí, y no habla del tema. A mí me extraña, fue presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires y el tema lo toca así, ¿no? Cuando le hacen una entrevista lo desliza, no lo pone como un problema central. Entonces yo creo que también hay otra predisposición política, ¿no? De las conducciones principales de la Federación Estudiantil, el Centro Estudiante, autoridades. Luca Bonfante está con nosotros, candidato a legislador porteño. Si tenemos que discutir estratégicamente la Argentina, ¿hay que discutir los privilegios de la ciudad autónoma? Bueno, como ustedes saben... Esa pregunta no te la van a hacer en ningún medio, pero concretamente, cuando uno analiza, salió creo que la tapa de La Nación o Clarín en estos días, de los recursos que tiene la legislatura porteña. Sí, ayer en La Nación. En La Nación. Sí. Y claro, a ver, cualquier presupuesto comparado con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay un compañero bonaerense que siempre dice el sultanato de la Ciudad Autónoma. El sultanato. Bueno, es un tema, sigue siendo capital federal, la autonomía. Ahí hay una contradicción que viene del año 94 de la Constitución. Y de antes también, pero ahí ya nos vamos al pasado. Pero sí, bueno, muchas empresas tributan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Es decir, empresas que capaz... Ingresos brutos. Exactamente. Ahora, para mí es importante ahí diferenciar quiénes habitamos la ciudad y quiénes son los beneficiarios de todas estas cuestiones, ¿no? Las corporaciones. Las corporaciones y sectores empresariales, porque yo, la ciudad de Buenos Aires, bueno, acá estamos en el sur, yo vivo en Parque Patricios, ¿no? Hay claramente no están los que se benefician de que ingresos brutos se tributen en la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Si uno ve el negocio inmobiliario que hay, también que cada vez crecen edificios como hongos, y uno dice, che, pero la cantidad de población de hace 20 años en la ciudad autónoma de Buenos Aires se mantiene prácticamente igual. ¿A qué? Y la crisis de vivienda es cada vez peor. Sí, de hecho en el 2001 había 22% de inquilinos en total y ahora ese número asciende a más de 35%. Es decir, cada vez hay menos propietarios, ¿no? Para los defensores de la propiedad privada, ¿no? Que abundan. Bueno, nadie habla de que cada vez hay menos propietarios de su propia vivienda en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces yo creo que sí, este es un país muy centralizado, es un país muy unitario, y eso es la realidad, ¿no? Y se ve en términos culturales y en términos económicos también. Ahora, los beneficiarios de ese unitarismo no somos quienes lo habitamos, no somos quienes lo habitamos la ciudad. Bien. Pero en la discusión de un país integrado, hasta tendríamos que discutir si se cambia la capital federal de... Es que tal cual, para mí, ¿cómo está ordenado hoy? Alfonsín lo intentó. Lo deslizó en su momento, sí. Alberto, era? Viedma. La Viedma, ahí está. Alberto Fernández también. Es que hoy como está ordenado en función también de un modelo productivo también. Tal cual. ¿No? Un modelo productivo agroexportado. Bueno, tenemos que irnos al siglo XIX, pero yo creo que, sin duda alguna, para hablar en serio, habría que, de la mano de replanificar la economía, habría que reordenar un poco, ¿no? La distribución demográfica, nos metemos por ahí. Contanos un poco de las propuestas del FIT. Bueno, justamente, ¿no? Estábamos ahora hablando de la vivienda, que es un problema muy serio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde las inmobiliarias casi que te piden el tipo de sangre para poder entrar al alquiler, además de un montón de plata, además de la garantía. La garantía ya es siempre estuvo, ¿no? Pero ahora te piden cada vez cosas más locas y aumentan los negocios inmobiliarios. Acá cerca está el predio de IRSA, en la Costanera Sur, que quiere poner en pie todo un negociado inmobiliario gigante. Bueno, yo creo que... Ex Ciudad Deportiva de Boca. La ex Ciudad Deportiva de Boca. Santa María del Buen Aire, creo. Así se va a llamar, o creo que le iban a cambiar el nombre, bueno, no sé. Cuestión es un predio gigante en la Costanera Sur, también, ¿no? Otra parte que nos sacan espacio del río, ¿no? Lo privatizan.
Pero yo creo que ya venimos de muchos años de especulación inmobiliaria y muchos años donde la legislatura se votó eso con el acompañamiento de muchos, porque el beneficio impositivo a las grandes constructoras, por ejemplo, que se votó medio de la pandemia, lo votaron todos, ¿no? También sectores del peronismo. Esto lo marco porque el PRO viene estando hace casi 18 años en el poder de la ciudad, y la verdad es que la oposición, la mayoritaria, deja mucho que desear, porque muchas cosas se votan en la legislatura y nadie sabe, nadie se entera de eso. Entonces yo creo que es importante poner sobre la mesa propuestas como, por ejemplo, poner en pie una inmobiliaria social, ¿no? Que esté compuesta por un cuerpo colegiado, es decir, profesionales, ¿no? De la facultad, puede ser de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Buenos Aires, asociaciones de inquilinos, que hay un montón, y que de ahí salgan propuestas justamente para atender el problema de la vivienda. Yo creo, por ejemplo, que una ente físico o judicial, digamos, que tenga más de 5 o 6 propiedades y estén vacías durante determinada cantidad de tiempo, bueno, esas propiedades que se le llama vivienda ociosa habría que empezar a cobrarle un impuesto. Así no es tan redituable tener departamentos vacíos para la especulación inmobiliaria y tienen que empezar a alquilarlos más. Bueno, yo creo que propuestas como esas son muy importantes de debatir y obviamente hay que atacar el interés de un grupo minoritario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que especula con una necesidad como la vivienda, ¿no? Si estás en la legislatura, te imaginás articulando igualmente con el bloque del peronismo, ¿no? Para poder construir una oposición a Jorge Bueno, Macri. hay un montón de... A ver, el diciembre del año pasado votamos a favor de la ley de boleto educativo para los estudiantes universitarios, ¿no? Que eso es una demanda histórica que no estaba cumplida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí se votó a favor, hubo movilización afuera, lo mismo con la ley para reconocer enfermería como carrera profesional. Es decir, todas las leyes que sirvan para beneficiar a los trabajadores, a sectores que la están peleando, de acuerdo. De hecho, yo mi banca me la imagino en esos términos. Me lo imagino como una banca colectiva puesta al servicio de esas peleas, ¿no? Puesta al servicio de las peleas que se vienen dando en la comunidad educativa, en la salud, los sectores inquilinos, ¿no? Lo imagino por ahí, sí. ¿Te preocupa la fragmentación que hay a nivel electoral? A ver, fragmentación y Sí. también muchos candidatos a jefe de gobierno. Está Larreta, está, bueno, Leandro Santoro, está Ramiro Marra Sí, también. bueno, candidato a legisladores, ¿no? Esa es otra, porque yo Sí. creo que la elección a veces se plantea en términos de elección ejecutiva, y para mí es importante remarcar que se trata de una elección legislativa donde se eligen 30 legisladores, es decir, abajo de la lista vean los nombres, porque van abajo. Pero vos decís que Larreta no va a asumir. No, la reta sí va a asumir, Adorni puede que también, digamos, pero no se vota jefe de gobierno, a eso voy, ¿no? Sí. Y yo creo que la fragmentación es expresión de un sistema político que está caduco en la Argentina, que es parte de la crisis política de haber venido un gobierno de Mauricio Macri que fue desastroso, un gobierno de Alberto Fernández que fue desastroso también, y Milei es producto de eso. Yo creo en ese sentido que el peronismo debería dar bastantes explicaciones que no está dando, en ese sentido. Veo que están consumidos en una interna que la verdad yo veo que la gente no la termina de entender. O sea, está bien la fecha de las elecciones, pero ¿cuál es el contenido detrás de esa interna? Yo creo que no se entiende esa discusión, y creo que la fragmentación que hay es la expresión de la crisis política y económica que viene atravesando la Argentina, y en ese marco sí opino que es una oportunidad para la izquierda, que es la única fuerza que mantuvo el logo, es decir, nosotros tenemos diferencias al interior de la izquierda, pero no somos mezquinos y priorizamos la unidad. Y de hecho, si uno ve las elecciones del 2023 y las de ahora, van a ver que el logo del Frente Izquierda Unidad es el único que se repite, porque todo lo demás cambian de branding, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, pero haber priorizado la unidad me parece muy importante. Bueno, con respecto al Frente de Izquierda, se creó durante el kirchnerismo, ¿no? Efectivamente, con la creación de las PASO, ¿no? En el 2011. Bien. Algo bueno hizo, ¿no? Porque si no, no se juntaban ustedes, o no. Digamos, la discusión histórica con el Partido Obrero, el PTS, Sí. y después está Izquierda Puede que Social. eso haya acelerado la unidad. Puede que ello El peronismo los empujó a la unidad, de alguna manera. Si querés ponerlo en esos términos, está bien. ¿Y cómo ves en adelante, digamos, la ciudad de Buenos Aires? Porque, a ver, van a haber muchas propuestas, digamos, de derecha. Yo igual el concepto izquierda-derecha a veces creo que confunde, pero bueno, pongamos esa etiqueta. Después, bueno, está Santoro, que viene, por lo menos por lo que dicen las consultoras, que vendría con una buena cantidad de votos.
está también la lista de Abal Medina, es decir, Sí. está la lista de Guillermo Moreno, van a estar pasando aquí por punto de partida. ¿Qué expectativas tenés? Bueno, yo creo que, a ver, estas elecciones que son legislativas, nosotros de la izquierda siempre planteamos que es importante fortalecer. Sabemos, mucha gente puede no compartir todas nuestras ideas, pero lo que reconoce la mayoría es que somos coherentes, que no decimos una cosa un día y después hacemos otra, que si vemos algo que está mal lo vamos a denunciar y no vamos a hacernos los sota y lo vamos a dejar pasar. Entonces, yo creo que es una buena elección para que la izquierda pueda mostrarse, digamos, fortaleciendo, en principio reteniendo las dos bancas que se renuevan. Ahora nosotros renovamos dos bancas. Sí. Entonces, en principio, Recordame, ¿quién está ahora? ahora está Gabriel Solano, Sí. está Andrea Datri, que es Ujú. fundadora de Pan y Rosas, y está Celeste Fierro. Bien. Entonces, ahora de esas tres bancas que nosotros tenemos en la legislatura, se renuevan dos. Entonces está en discusión si nosotros podemos, en principio, renovar esas dos, que hay que sacar aproximadamente el 6%. Y después creo que es la antesala a las elecciones nacionales, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 6% que son ¿cuántos votos en la ciudad de Buenos Aires? Aprox 100.000. 100.000 votos. Sí. Bien, ese es el objetivo del Frente de Ese, Izquierda. a priori ese es el objetivo. Sí, ese Sí, es el un objetivo. comentario que me pedí ahí, Marcos, Sí, claro. porque lo comentamos al inicio, hay un procesamiento de Daniel Rafecas como juez federal a la candidata, Sí. Vanina Biasi. Vanina Biasi es la compañera que encabeza la lista, yo voy segundo en la lista, y ayer el juez Daniel Rafecas la procesó por denunciar el genocidio que está teniendo lugar contra el pueblo palestino por parte del Estado de Israel, acusándola de antisemitismo, lo cual es no tiene pies ni cabeza, digamos, porque no denunciar un genocidio no tiene nada que ver con eso. A mí incluso me parece hasta bastante bajo moralmente usar algo tan grave como lo es el antisemitismo, que tiene consecuencias muy concretas en la historia, como todos sabemos, para denunciar a alguien que se opone contra eso. Sí, es bastante grave, la verdad, porque es un ataque contra la libertad de expresión. Luca, con respecto al modo de votación, va a ser boleta única electrónica. Sí. ¿Algo para decir respecto de ese método? Sí, hay que decir que todavía no se sabe cómo es, lo cual es un problema. Estamos demorados, o sea, en el sentido de se sabe que va a ser boleta Sí. única electrónica. Espero que la máquina en la que votó Bullrich en Bueno. la rural la hayan jubilado. Capaz las personas que nos están Porque viendo votó 3 veces y no podía votar. Hubo muchos problemas, de hecho, no Sí. sé si recuerdan, pero una gran cantidad de voto en blanco en una de las categorías en las Claro. elecciones pasadas, porque la gente votaba jefe de gobierno y se iba. Entonces vos ves la categoría legislador. No, votaba las nacionales y se iba. Hubo claro, 10 exactamente. En las PASO hubo 10, a mí me llamó la atención que Lustó no diga nada. Entre Macri y Lustó, entre la votación, creo que fue un 70% aproximadamente para las nacionales. Y para las de la ciudad eran como un 60%, un 10% Así. de participación. Y Lustó no dijo nada, que perdió la interna con Macri. A mí me llamó la atención. No, fue. Porque era una de las internas que todos mirábamos que iba a pasar, ¿no? Fue rarísimo, estuvo todo muy mal planificado. Entonces, ese es el precedente inmediato que tenemos nosotros respecto a, este método de votación anduvo mal. Y ahora no se sabe bien cuál va a ser la forma de la boleta, Sí. si va a aparecer el logo, si va a aparecer la cara, qué va a ser más grande. Es decir, todavía no se sabe eso. Pero, pará, vos vas a verlo en la pantalla y después lo imprimís. Sí, Tendríamos que ver la cara, por lo menos de Vanina Biasi. sí, y en la Vamos. cara y el logo. Y el logo. Pero todavía eso, no se terminó Claro. de definir Bueno, eso. estamos a 8 de abril, a un mes y 10 días. Por eso es un problema, porque si uno tiene más anticipadamente cómo se va a votar, bueno, Sí. uno puede difundir con más tiempo, la votación va a ser así, va a ser asá, ¿no? Hoy no se sabe y está el presidente del 2023 que fue desastroso, mucha gente no votó, eso como decías vos. ¿Va a haber debate de candidatos en el canal de la ciudad? Entiendo que sí, va a haber debate, va a haber debate también en, TN, ¿no? Como hacen siempre, mañana. Sí. Pero en el canal de la ciudad lo están organizando, sí, pero no sé bien para qué fecha. ¿Con quién te gustaría discutir a vos? Con Adorni me muero de ganas. ¿Con Adorni? Con Adorni y Marra, me dan muchísimas ganas porque para mí Adorni no debe tener la más pálida idea de la realidad de la educación, la salud pública de la ciudad de Buenos Aires. Entonces me gustaría discutir eso. Che, la última, no sé si lo escuchaste a Larreta, seguramente sí, con esto del olor a pis. Sí. ¿Qué te significa esa campaña? Porque no es solamente de Larreta, ¿no? Hay todo un No, está planteo extendido. de, sí. de la ciudad sucia.
Bueno, yo creo que un poco el debate llevado a ese plano un poco intenta, entre comillas, boludizar un poco la que se está discutiendo en esta elección. Si bien el problema de la limpieza y los containers es así, de hecho, justamente estamos hablando del sur de la ciudad. El sur de la ciudad, no, por algún motivo que desconozco, no tenemos derecho a tener la misma cantidad de containers que el resto de la ciudad, ni containers para reciclar, etcétera. Ahora, creo que es un intento de la reta de querer, bueno, incluso a él cuando le pregunta por la política más nacional, dice, no, bueno, yo ahí no sé, él va con su libretita y habla de eso, pero creo que es un poco banalizar la discusión que hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que si bien el problema de la limpieza es un hecho, yo la verdad que veo que viene en decadencia hace bastante, incluso el subte, ¿no? Ahora el subte tiene sarna, o sea, tiene asbesto todavía, el subte ya se cobró la vida de varios trabajadores. A mí me extraña cómo hay cosas de la realidad que no están puestas sobre la mesa en esta elección, ¿no? De hecho, hace poco aumentó el boleto de subte nuevamente. No, sí, es un lujo. Bueno, Andar en y subte. no hay casi nadie de ninguna fuerza política que hable de eso y las condiciones de los laburantes del subte, ¿no? ¿Y escuchaste a Marra hablar de las personas en situación de calle? Sí, a mí me da mucha bronca porque yo veo que él lee la elección, ve que todos son candidatos de derecha y va a decir, bueno, ¿cómo me distingo yo en este marco? Bueno, siendo más de derecha. Entonces está diciendo cosas que son barrabasadas por redes sociales, que yo los tomo como provocaciones directamente contra las personas que están en situación de calle, diciéndoles que hay que cobrarles multas a esas personas por ocupar el espacio público. O sea, es una tomada de pelo pedirle a una persona que no tiene dónde vivir que pague una multa por su caprichito. ¿Y qué hacer ahí? Bueno, yo creo que hay que pensar justamente el problema de las El personas. censo está discutido por organizaciones como Proyecto 7 porque se hacen en un momento dado y, bueno, no grafican la realidad concreta. Pero cualquiera que camine por la ciudad de Buenos Aires Es impresionante. es impresionante la cantidad de Cada vez gente. hay más personas viviendo en Sí, la calle. sí. Eso se ve. ¿Qué propone el FIT? Yo veo ahí incluso más pibes también pidiendo en la calle. Y eso a mí o sea, es terrible. No, bueno, y ahí para mí hay que pensarlo integralmente. O sea, el problema de la vivienda y el problema de la educación en el caso de los pibes, ¿no? Justamente hace poco estábamos charlando con Andrea Datri, que es legisladora, porque de nuevo hay problema de calidad en las viandas, ¿no? Y de repente la calidad de las viandas es lo único que tienen para comer los pibes durante todo el espacio que están en el colegio. Hoy las escuelas, sumaba a los clubes de barrio y sumaba a las bibliotecas populares, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 28 bibliotecas, ¿no? Que dependen del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El PRO las viene desfinanciando un montón y ahora incluso en una puso un bar, o sea, un negociado. Y entonces esos son espacios junto a la escuela desde ya, que bueno, hay que pensarlos de una forma integral porque son espacios donde toda esa gente, bueno, puede habitarlos. Hoy está pensado todo en función de hacer unos mangos más para el que tiene un café, para tu amigo que tiene un café, ¿no? Entonces yo creo que el problema de las personas en situación de calle hay que abordarlo de forma integral y toca temas muy profundos, la vivienda, el trabajo, desde ya, Sí. ¿no? Es cierto que si tenés una banca en la legislatura, podés presentar proyectos, pero después el tema es el ejecutivo, ¿no? El tema es el ejecutivo y también ¿A futuro pensás que pueden ustedes aliarse con el peronismo como para poder A ver, desbancar al macrismo, digamos, como un objetivo o es algo... Y de nuevo, las peleas que haya que dar y en la calle que haya que unificarse, hay que hacerlo. Y nosotros Bien. somos los primeros en poner los piecitos en la calle y decir, muchachos, venga, vamos a pelear por esta. Acá no importa quién votó cada uno. Este es un derecho de todos. Ahora, si yo me guío en función de cómo viene actuando el bloque peronista, que además hay una unidad de acción en el bloque peronista impresionante. Nunca en la legislatura hubo una discordancia en las votaciones. Lo que dice Olmos se vota así. Y así se han votado beneficios a las grandes constructoras. Se ha votado una ley que es la ley Neira, que al principio la impulsó el bloque peronista, después se bajó, que es la de reconocimiento facial, ¿no? A través de las cámaras. Bueno, eso se votó en la legislatura, se sabe poco. Entonces, de nuevo, para mí hay que acompañar en las cosas que son buenas y las que no denunciar, y ahí, bueno, hay que ver quiénes denuncian y quiénes no, ¿no? Luca, gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Luca Bonfante, entonces, él está en el FIT, Frente Izquierda de los Trabajadores, candidato a legislador porteño. Recordemos, el próximo 18 de mayo se vota en la Ciudad Autónoma.